Los dinosaurios son un grupo de saurópsidos arcosaurios que aparecieron durante el periodo Triásico, hace 245 millones de años, hasta la extinción de la mayoría de linajes a finales del Cretácico, cuyo único grupo que sigue presente en la actualidad son las aves. Aunque el origen exacto y su diversificación es motivo de debate hasta el día de hoy, lo cierto es que en la fecha de publicación de este video, 20 de febrero de 2024, se conmemoran 200 años de la descripción del primer dinosaurio de todos, el Megalosaurus. Así que si quieren conocer su historia y curiosidades, prepárense porque vamos a viajar directo al Jurásico para conocer a este icónico dinosaurio. Megalosaurus bucklandi fue un dinosaurio terópodo megalosaurio que vivió durante el Battoniense, Jurásico Medio, hace 166 millones de años en la zona central norte de la antigua Neopangea, que en la actualidad sería el sur de Inglaterra en el continente europeo. La familia Megalosauridae posee muchos animales que son reconocidos a nivel mundial, como Afrovenator abacensis, Duriavenator hesperis, Huevenator albati o el más famoso de todos, Torvosaurus, con dos especies válidas, Torvosaurus tanneri y Torvosaurus gurnegi. El nombre de Megalosaurus proviene del griego megalos, grande, y sauros, lagarto, por lo que el género y especie Megalosaurus bucklandi significaría lagarto grande de William Buckland. Habiendo finalizado con la introducción, pasemos al foco principal de este video, un homenaje a los 200 años del conocimiento de los dinosaurios. Y Megalosaurus tiene el honor de ser el primer dinosaurio no aviano en recibir un nombre válido en la historia. Cuando los primeros restos de esta criatura fueron encontrados entre el siglo XVII y el siglo XVIII, nadie en el mundo sabía de la existencia o el mero concepto de lo que era un dinosaurio. En aquel entonces, algunas personas encontraban unos huesos extraños como un diente, un fragmento de pierna o incluso una mandíbula, pero no fue hasta comienzos del siglo XIX que estos elementos comenzaron a estudiarse. Sobre el diente y el fragmento de fémur hablaremos más adelante, pero ahora vamos a centrarnos en la historia de la mandíbula anteriormente mencionada. En 1822, Buckland y Coniver pretendían proporcionar nombres científicos para dos criaturas gigantescas parecidas a lagartos. Uno de ellos fue encontrado en las cercanías de Maastricht, en Países Bajos, bautizado como Mosasaurus, y también un gran reptil británico que se llamaría Megalosaurus. En ese año no se realizó ninguna publicación, pero el médico inglés James Parkinson anunció el nombre Megalosaurus, incluso realizando una ilustración de los dientes y estimando a la criatura en unos 12 metros de longitud. Se considera que el nombre en 1822 todavía era un nomen nudum. En taxonomía, un nomen nudum es una designación de un nombre científico de un organismo que se pretendía válido, pero que no fue publicado con una descripción adecuada. William Buckland continuó trabajando en un artículo con los materiales del dinosaurio y le dejó a su esposa, Mary Morland, realizar los dibujos de los huesos, que iban a ser las bases de las litografías ilustrativas. Durante una reunión de la Sociedad Geológica un 20 de febrero de 1824, Buckland anunció formalmente el nombre de Megalosaurus. Las descripciones de los huesos constituyen a una publicación válida del nombre, y esto hizo que Megalosaurus sea el primer género de dinosaurio nombrado en la historia. El material que disponía Buckland consistía en lo que hoy conocemos como lectotipo. Esto significa que son los materiales de diferentes individuos de Megalosaurus bajo el código de catálogo OUMJ.13505. Los huesos de la publicación de 1824 son un dentario derecho con solo un diente de gran tamaño, una vértebra dorsal posterior, una vértebra caudal anterior, un sacro con 5 vértebras, una costilla cervical, una costilla, ilium, isquion, pubis, fémur, tibia y un segundo metatarsiano.
Como el género de un organismo todavía no se consideraba como un concepto esencial, Buckland no había proporcionado un nombre específico para el animal, mencionándolo únicamente en su publicación como Megalosaurus, y no fue hasta 1827 que el paleontólogo Gideon Mantell asignó la especie con su nombre válido que perdura hasta la actualidad, Megalosaurus bucklandi, en honor a William Buckland. Si este video te está gustando, te invito a que dejes un like y también te suscribas al canal, que me ayudaría enormemente a crecer dentro de esta plataforma. Ahora sí, continuemos. Con la ayuda de otros científicos, incluido el francés Georges Cuvier, Buckland llegó a pensar que este animal podría haber sido un enorme lagarto que caminaba sobre 4 patas, casi como si fuera una iguana de gran tamaño. Y así fue como llegó la icónica estatua de Megalosaurus de Crystal Palace, que es una de las primeras esculturas de dinosaurios de todos los tiempos. La historia de esta estatua es muy larga, así que solo la vamos a comentar un poco por encima. Estos modelos fueron diseñados y esculpidos por Benjamin Hawkins en 1852 bajo la dirección científica de Richard Owen, un reconocido paleontólogo de aquel momento, aplicando los últimos conocimientos científicos de la época. En total se hicieron 15 estatuas que se repartieron en 3 pequeñas islas, representando diferentes periodos geológicos, como el Paleozoico, el Mesozoico y por último el Cenozoico. Entre estos animales se reconstruyeron especies como Dicynodon, Ichthyosaurus, Mosasaurus, Plesiosaurus, Anoplotherium, Megaloceros y los icónicos iguanodones tomando sol o el propio Megalosaurus. Y para conmemorar el lanzamiento de las esculturas, Hawkins celebró una cena de la víspera de Año Nuevo de 1853 dentro del molde de uno de los modelos de iguanodón y pueden ver una ilustración de aquel memorable banquete. Megalosaurus era representado como un lagarto cuadrúpedo gigante, esto debido a la escasez de material y el desconocimiento total de cómo era el aspecto de estas criaturas en la época. Tengan en cuenta que las primeras evidencias de que los terópodos eran bípedos llegó recién en 1858, ya estamos hablando de un par de años después de que las esculturas se realizaran. Con el tiempo y los avances paleontológicos, la reputación de estos modelos cayó enormemente dentro de la comunidad científica. Muchas de las estatuas quedaron oscurecidas por un incendio en el Palacio de Cristal y poco a poco fueron escondidas por la vegetación y maleza. Actualmente los modelos fueron totalmente renovados y reparados, además de ser catalogados como infraestructura protegida por su interés histórico, y pueden visitarse en cualquier momento del año en el Parque de Crystal Palace en Inglaterra. Como les había comentado hace un rato, los primeros hallazgos de huesos de dinosaurios fueron aislados y muchos se encuentran perdidos actualmente. En el año 1699, el naturalista Edward Youde describió lo que consideraba el diente de un pez de gran tamaño y lo llamó plectronitas. También se pensó que pudo haber sido una belemnita. Sin embargo, estudios posteriores sugirieron que, evidentemente, se trataba de un diente de dinosaurio. Fue catalogado como OU 1328, pero lamentablemente se perdió el material. Aún así, Lloyd ilustró el diente y le permitió a Delaire y Sargent redescribir el material en el año 2002 como un potencial fragmento de Megalosaurus, siendo el primer diente de un dinosaurio terópodo catalogado e ilustrado en la historia. Otro fósil de dinosaurio anterior a la publicación de Megalosaurus fue una parte inferior de fémur. Este fragmento proviene de la formación Tainton Limestone en Oxfordshire, recolectado en 1671 y entregado en 1676. Fue ahí donde Robert Plot, profesor de química de la Universidad de Oxford, publicó e ilustró el fósil en el libro de Historia Natural de Oxfordshire de 1677. Esta fue la primera ilustración de un hueso de dinosaurio publicada de todos los tiempos. Plot identificó de forma correcta que se trataba de un fragmento de fémur de un animal grande, demasiado grande como para pertenecer a cualquier especie que se conociera en ese entonces en Inglaterra. En un principio concluyó que se trataba de un hueso largo de un elefante de guerra romano, y más tarde en un humano gigante como los mencionados en la Biblia.
Sí, básicamente en este momento comenzaron las historias de estos humanos gigantes de 10 metros de alto. Años más tarde, en 1763, en un libro de Richard Brooks, se menciona en un pie de foto como Scrotum humanum, porque lo veía una apariencia similar a, sí, testículos humanos. Lamentablemente, el hueso se perdió, al igual que el diente OU 1328, pero la ilustración es lo suficientemente detallada como para que los científicos hayan reclasificado el material como Megalosaurus. Cabe destacar que Scrotum humanum había sido apodado con una nomenclatura binominal, indicando el posible espécimen tipo de un nuevo género biológico. Según las reglas del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, el nombre Scrotum humanum tenía en principio de prioridad sobre Megalosaurus bouglandi porque había sido publicado primero. Que se haya malinterpretado un hueso de dinosaurio con un testículo gigante petrificado no tenía absolutamente nada que ver con el caso. Como el nombre Scrotum no se utilizó en literatura posterior a 1899, quedó como un nomen oblitum, es decir, un nombre inválido u olvidado. Finalmente, en 1993, Sargent presentó una petición en la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica para suprimir de una vez por todas el nombre Scrotum en favor a Megalosaurus, y por suerte el veredicto fue a favor de Megalosaurus, menos mal. No me imagino un dinosaurio con el nombre Scrotum, la verdad. Teniendo en cuenta un dentario de 305 milímetros y un fémur de casi 84 centímetros, el lectotipo y paralectotipo OUMJ.13505 de Megalosaurus me da una longitud aproximada de 8.25 metros y una altura de 2.35 metros a la cadera, siendo un terópodo de tamaño medio grande del Jurásico. Cabe destacar que el lectotipo no es el individuo más grande de Megalosaurus, ya que hay otros ejemplares que lo superan en tamaño. En redes sociales y foros de divulgación científica circula la existencia de un fémur colosal de casi 107 centímetros de longitud, pero que, de momento, no tiene un artículo formal que lo describa. Utilizando este fémur, estimo a Megalosaurus sp en casi 10.30 metros de longitud aproximadamente, rivalizando en tamaño con los mayores ejemplares conocidos del género Torvosaurus, pero claro, tengan en cuenta que es un material referido y no se puede corroborar en su totalidad si pertenece a este género y especie, ya que actualmente se encuentra en una colección privada sin catalogar. Sin embargo, en una publicación de Benson del 2010, donde se hace un estudio de numerosos ejemplares de esta especie, llama la atención un húmero de 39 centímetros proveniente de la formación de piedra caliza Tainton de Stonesfield, en Oxfordshire, bajo el número de colección OUMNH J.13575 y que también fue mencionado en el trabajo de Phillips de 1871. Este elemento les correspondería al ejemplar de mayor tamaño conocido de Megalosaurus bouglandi. Como pueden ver en la ficha ilustrativa, sería levemente más largo que el individuo de Parker Cole, con una longitud total de 10.35 metros y más de 3 metros de altura a las caderas, siendo considerablemente más grande que el lectotipo OUMJ.13505 y que se puede corroborar su tamaño a partir de este paper y usando de referencia una reconstrucción del ejemplar original de Megalosaurus. En esta imagen pueden ver una comparativa de tamaños con otros dinosaurios depredadores de diferentes partes del mundo. El holotipo de Giganotosaurus carolini de Argentina, el recientemente publicado Tyrannosaurus macrensis de América del Norte, Dilophosaurus wetherili, el letal Megaraptor ramoiwaiki del Cretácico, Herrerasaurus isquigualastensis del Triásico, otro dinosaurio icónico de Gran Bretaña como Proceratosaurus o el pequeño unelagio de Patagonia Buitraptor. Para ir finalizando, considero que vale la pena mencionar que el género Megalosaurus fue, durante mucho tiempo, como un taxón basurero, una especie de carnívoro predeterminado que todos los científicos entre el siglo XIX y siglo XX debían mencionar para describir una especie de carnívoro nuevo.
Hay más de 38 especies de terópodos que en algún momento fueron descritos bajo el nombre de Megalosaurus, pero cuyo género solo tiene una especie válida a día de hoy, Megalosaurus bucklandi. Algunos de estos tantos carnívoros tuvieron una redescripción y muchos son reconocidos a nivel mundial. Algunas de estas especies son Megalosaurus crenatissimus, actualmente Majungasaurus crenatissimus, Megalosaurus saharicus, hoy conocido como Carcharodontosaurus saharicus, Megalosaurus bradleyi, actual Proceratosaurus bradleyi, Megalosaurus parkeri, hoy por hoy Metriacanthosaurus parkeri, Megalosaurus tanneri, un primo cercano, Torvosaurus tanneri, o uno de los más famosos de todos, Megalosaurus wetherili, actual Dilophosaurus wetherili. Le agradezco al reptiliano por permitirme usar sus ilustraciones para las fichas informativas que vieron a lo largo del video. Les dejo sus redes sociales en la descripción. Esto es tan solo una pequeña parte de la larga historia de los dinosaurios en la Tierra, y aún nos queda mucho, pero mucho, que aprender de ellos. Espero que este video les haya gustado, porque ha llegado a su fin. ¡Felices 200 años, Megalosaurus bucklandi!